Cordial saludo. En esta charla voy a hablar de las cavidades que quedan en el encéfalo de la luz del tubo neural. En estas imágenes y estos esquemas del tubo neural de un corte sagital, en el tubo neural se pueden ver las vesículas primarias que se están formando por el desarrollo y el crecimiento de las placas de ese tubo neural y las curvas que se forman en ese tubo neural. Y aquí tenemos un resumen de las vesículas primarias que se desarrollan dentro van a ser el encéfalo. Entonces las vesículas primarias son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Debajo del encéfalo, pues la médula espinal se continúa muy parecido al tubo neural. Entonces, cuando se cierra la placa neural y se forma un tubo, el tubo neural, la notocorda está hacia ventral y dentro del tubo neural hay un par a cada lado que es el surco limitante. El surco limitante, digamos, es el sitio donde se diferencian hacia atrás y hacia arriba la placa alar y hacia abajo la placa basal. La placa basal va a ser eferente y motor, la placa alar va a ser aferente y son las segundas neuronas de las vías que entran al sistema nervioso central. Entonces, la médula espinal mayor desarrollo, la placa basal queda como astas anteriores, la placa alar como astas posteriores. Cerca del surco limitante, entonces estará la inervación de las vísceras. Dorsal al surco limitante, las aferencias viscerales, y ventral al surco limitante, las eferencias viscerales. Y en la parte más anterior ya de el tubo neural, entonces estarán las eferencias, el músculo esquelético y las extremidades. De las vesículas primarias también tienen cavidades. De las vesículas primarias se desarrollan las vesículas secundarias. Entonces, del prosencéfalo aparece el telencéfalo y el diencéfalo. Entonces, del prosencéfalo aparece el diencéfalo y lo cubre el telencéfalo. El crecimiento de este telencéfalo hace que rodee el diencéfalo. Entonces, en el diencéfalo viene siendo el tálamo principalmente, pues como lo más interno del sistema nervioso, eso quiere decir tálamo. Tálamos son agrupaciones de núcleos de neuronas que se van a proyectar a la corteza cerebral, bien sea de aferencias de órganos y estructuras para la corteza motora a través de unos núcleos ventrales anterior y ventral lateral del tálamo, o bien sea desde la médula espinal aferencias para la corteza somestésica sensitiva a través de esos núcleos del tálamo. Alrededor del tálamo, un tálamo para cada lado, entonces alrededor del tálamo va a crecer este telencéfalo y va a dejar un espacio entre el encéfalo y el diencéfalo y el tálamo. Por ese sitio va a entrar la pía madre a las cavidades del telencéfalo. El telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales. Entonces el tálamo va a quedar aquí en la mitad. En un buen número de casos, este punto corresponde a una unión entre los dos tálamos. Hacen una adhesión intertalámica, mal llamada, mal llamada comisura, porque no hay fibras que pasen de un lado al otro, sino simplemente núcleos que están unidos del tálamo de un lado con el del otro lado. En el diencéfalo, la luz del tubo neural queda representado por un espacio entre las caras internas de los tálamos y de los hipotálamos. Se llama el tercer ventrículo. El tercer ventrículo está comunicado con unas cavidades dentro de cada hemisferio cerebral, que son los ventrículos laterales, unas cavidades que rodean la mayor parte del tálamo. Entonces, si hacemos un esquema de un tálamo, cerramos y empuñamos la mano, ese podría ser un tálamo.
Y si con la otra mano, con la mano derecha, por ejemplo, rodeamos con los dedos índice y medio y el pulgar, esa mano empuñada, hay un núcleo alrededor de ese tálamo que se llama el núcleo caudado. Entonces está dando esa vuelta y está rodeando también ese diencéfalo y ese tálamo. Sobre el tálamo queda la luz del tubo para cada hemisferio cerebral y entonces en los hemisferios cerebrales estarán los ventrículos laterales. Esta parte, el orificio que comunica el respectivo ventrículo lateral con el tercer ventrículo, agujero interventricular o de Monro, sobre el tálamo, es decir, hacia atrás, esta cavidad, esta parte de esta cavidad del ventrículo lateral, es el cuerpo del ventrículo lateral. Y lo que está aquí detrás del tálamo, el tálamo tiene un núcleo grandísimo en la parte posterior. El lenguaje poético quiere decir cama. Y entonces, como mnemotecnia, el núcleo más posterior del tálamo se llama cojín. Cojín en griego se dice pulminar. Entonces, el pulminar está en la parte posterior del tálamo, es un núcleo del tálamo. Tiene una proyección difusa, no es especializado en ninguna de las vías, sino que tiene una proyección difusa como a esta área de la corteza cerebral. Los pulminares. Debajo de los pulminares estarán núcleos que parecen unas rodillitas, entonces son los cuerpos geniculados medial y lateral. Obviamente un cuerpo geniculado medial y uno lateral para cada parte aquí debajo del tálamo. Eso es lo que se llama el subtálamo. El hipotálamo, debajo de la parte anterior aquí, se origina también en el diencéfalo, sigue siendo pared lateral del tercer ventrículo. Hay una parte que no se describe mucho, pero que es el mesencéfalo. El mesencéfalo es una vesícula que la vesícula primaria no crece mucho, entonces digamos que queda estrechita en la mitad del encéfalo, el mesencéfalo, por eso mesencéfalo, y la luz del tubo neural se parece como a la luz del tubo neural en la médula espinal. Y el conducto que queda vestigio de la luz del tubo neural será el que une el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Es una cavidad detrás del puente y la parte superior del bulbo y delante del cerebelo. Tiene esta proyección allá hacia el interior del cerebelo y aquí en la cara anterior es un rombo. Por eso se deriva y a esa vesícula se le llama rombencéfalo. Les decía que aquí detrás del tálamo está el tubo pulvinar y a esta altura del pulvinar, digamos donde está dando la vuelta la cola del núcleo caudado, cuando ya llamamos cola. El cuerpo del núcleo caudado sobre el tálamo también es en el cuerpo del ventrículo lateral. En este sitio se encuentran esta prolongación, que es la más constante en los ventrículos laterales, que es una prolongación que se mete hacia el lóbulo occipital. Entonces, una prolongación occipital y sigue bajando para quedar debajo y lateral al tálamo esta prolongación en el lóbulo temporal esfenoidal, y estará la mayor de los esfenoides, sustentando, digamos, en la fosa media del cráneo el lóbulo temporal. Y entonces esta prolongación se llama la prolongación esfenoidal. Este sitio donde se une la prolongación esfenoidal, la prolongación occipital y el cuerpo del ventrículo lateral se llama trígono. Trígono o carrefour, le decían los franceses, el almacén de la esquina entre el cuerpo del ventrículo lateral, la prolongación occipital y la prolongación esfenoidal. Aquí como cosa curiosa, los plejos coroideos que producen el líquido dentro de estas cavidades forman un crecimiento, el glomus coroideo en el trígono del ventrículo lateral. Por delante del agujero interventricular que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, uno para cada ventrículo, cada ventrículo lateral estará en cada hemisferio cerebral. Por delante de ese agujero interventricular queda una prolongación hacia el lóbulo frontal. Entonces es la prolongación frontal del ventrículo lateral hasta el agujero interventricular. Sobre el cuerpo del ventrículo lateral, en la parte posterior del tálamo,
Cuando comienza a bajar, entonces el trígono o Carrefour, la prolongación esfenoidal, y la menos constante, que incluso puede no estar una prolongación muy grande hacia el lóbulo occipital, la prolongación occipital. Esas son las partes del ventrículo lateral: cuerpo, trígono y tres prolongaciones: occipital, temporal y frontal. Esas son las 5 partes del ventrículo lateral. El mesencéfalo, pues queda un conducto estrecho como la luz del tubo neural. Como no crece el acueducto cerebral descrito por Jacques de Bois-Silvius, y entonces ese es el acueducto cerebral o de Silva. Irá desde el tercer ventrículo, la cavidad del diencéfalo, hasta el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo quedarán unas salidas, porque en este cuarto ventrículo se abre el tubo neural para dar cavidad en la parte posterior al cerebelo. Entonces, cuando se abre el tubo neural, esa parte se llama el metencéfalo. En la parte posterior va a dar origen al cerebelo, el metencéfalo, y en la parte anterior el protuberancia. Aquí en el desarrollo embrionario el puente no protruye tanto, filogenéticamente aparece después en las especies ya más cercanas al ser humano. Entonces aparecen los núcleos pónticos como agregados por delante del tallo cerebral, y entonces recordemos el metencéfalo va a dar origen al cerebelo en la parte posterior y al puente en la parte anterior. Superior de raquídeo es donde se vuelve a cerrar el cuarto ventrículo y se continúa con el conducto ependimario. Entonces el bulbo raquídeo tendrá en el tercio medio del bulbo raquídeo nuevamente el tubo neural cerrado, el que se continúa con el conducto ependimario en la médula espinal. Aquí está la especialización de las neuronas con respecto al surco limitante en el interior de ese tubo neural. Entonces, las que se van a alejar de la notocorda, que está ventral por aquí, van a ser la placa alar, y las placa basal, en las de por delante del surco limitante, van a ser las eferencias. Las eferencias van a mandar sus axones para la inervación autónoma, si hay en esa región, o la inervación del músculo esquelético. Y en la placa alar, recuerden, se desprenden las crestas neurales para formar el ganglio de la raíz dorsal, y para formar los ganglios de los pararraquídeos que tengan un ganglio de aferencia para ese tallo cerebral. Entonces, luz del tubo neural en el telencéfalo, los ventrículos laterales con las partes, 5 partes que le describí. En el diencéfalo, el tercer ventrículo, el tercer ventrículo entraditas. Entonces aquí entra el quiasma óptico, la desfusación de las fibras del nervio óptico. Apenas entra al cráneo, entonces se llama el quiasma óptico y forma esta entradita. Y aquí hay una entrada de la comisura blanca posterior. Aquí hay una entrada también de la comisura blanca anterior, un receso, un bolsillito encima del quiasma supracamático, y detrás del quiasma, de la entrada del quiasma, entonces estará el infundíbulo, que se va a continuar con el tallo hipofisario para unirse a la adenohipófisis, llevando pues las hormonas que se puedan producir aquí a la neurohipófisis, a la hipófisis posterior o neurohipófisis, y a través de la circulación venosa, los factores liberadores hacia la adenohipófisis. Este receso infundibular y este receso supraquiasmático y esta entradita el quiasma. La adhesión intertalámica, pues en medio del tercer ventrículo, y queda la cavidad media. La adquisición de una función respecto al estímulo que tiene la notocorda, entonces la placa basal eferente motora, convencionalmente el rojo para ser eferente y azul para ser aferente, la placa alar. Recuerden que se han desprendido las neuronitas que van a formar
En el sistema nervioso periférico, los ganglios autónomos, simpáticos o parasimpáticos, y los ganglios de los pares craneales y los pares raquídeos o espinales. Un esquema de lo que sería el tubo neural y en el encéfalo, las tres vesículas primarias, segunda semana de gestación, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El mesencéfalo permanece menos igual con la luz del tubo correspondiente al acueducto cerebral del mesencéfalo. Y en el prosencéfalo se desarrollan los ventrículos laterales. Obviamente en el desarrollo embrionario hay una época en que están comunicados ampliamente los ventrículos laterales de los hemisferios cerebrales. Y del prosencéfalo se origina el telencéfalo para dar origen a los hemisferios cerebrales y a los núcleos basales, el caudado y el lenticular. El caudado que ya dije rodeaba, unido ahí al tálamo, desde la prolongación frontal por el cuerpo, ya se llama el cuerpo del núcleo caudado, cuando comienza a caer en el trígono, el, la cola del núcleo caudado, y que sigue hasta la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral. Esos núcleos entonces también se originan del diencéfalo, el tálamo y sus alrededores, el tálamo, el hipotálamo, el metatálamo, el epitálamo y el subtálamo. Y la luz, el tercer ventrículo. El mesencéfalo, parecido a la tubo neural y a la médula espinal, estrechito, ahí rodeado por la escotadura de la tienda del cerebelo, entonces queda el acueducto cerebral o de Silvio. Y del rombencéfalo, tomar el cuarto ventrículo, y cuando se cierra el cuarto ventrículo en la parte inferior, pues entonces se continúa con el conducto hipernimario en la médula espinal. Si se llenan las cavidades de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral y el cuarto ventrículo con una sustancia y se quita todo el tejido nervioso, estas son el vaciamiento de los ventrículos laterales, prolongación frontal, ventrículo lateral, trígono Carrefour, prolongación esfenoidal y prolongación occipital. En la prolongación occipital, en la pared interna, entra un surco que parece que dibuja una espuela de gallo aquí hacia atrás en la pared interna del ventrículo lateral, debajo de las fibras del cuerpo calloso que van a comunicar las cortezas visuales en la cara interna de los hemisferios cerebrales, las áreas 17, 18 y 19. Ese surco, la corteza visual, a donde llegan las fibras del cuerpo geniculado lateral, las vías de la visión, finalmente se proyecta ya esa corteza visual. Entonces, ese surco forma como la espuela del gallo y le da el nombre a ese surco. Ese surco se llama la cisura calcarina, en la cara interna del lóbulo occipital. Aquí estamos viendo la cara externa del lóbulo occipital. Entonces, hacia allá, prolongación occipital, una dilatación, el bulbo occipital, que corresponde al esplenio, las fibras de la corteza visual que están uniendo las cortezas visuales de ambos hemisferios cerebrales en el esplenio o rodete del cuerpo calloso. Y debajo la cisura calcarina que entra hasta la pared medial del ventrículo lateral. Este tálamo también hay un espacio entre el telencéfalo, las estructuras telencefálicas y las estructuras diencefálicas, el tálamo y sus alrededores. Y es una cisura que por donde se va a meter la pía a cada ventrículo, desde la línea media hacia afuera, al cuerpo, al trígono y a la prolongación esfenoidal, para formar, cubriendo las arteritas que van a coroideos, formar la barrera hematocefalorraquídeo en esos plejos coroideos, que es donde más se produce líquido cefalorraquídeo, donde podríamos decir que se produce líquido cefalorraquídeo. Entonces, dando la vuelta, tenemos la cisura coroidea, el núcleo caudado, los plejos coroideos, dándole esta vuelta alrededor en los ventrículos laterales de los hemisferios cerebrales. El tercer ventrículo y entonces el receso supraquiasmático, perdón, este sería el receso supraquiasmático y este receso infundibular. Infundíbulo quiere decir embudo. El pico del embudo es el tallo epifisario que va a comunicar el hipotálamo con la hipófisis sentada aquí en la silla turca. A través de un orificio como una ruanita que le forma la dura madre, la tienda de la hipófisis que cubre la hipófisis aquí dentro.
Por lo general, cuando se sacan los hemisferios cerebrales, a través de ese orificio no sale la hipófisis y entonces queda debajo de esa tienda de la hipófisis en la silla turca y por eso es que se ve cortado aquí este embudito, el infundíbulo, el receso infundibular, la salida del líquido cefalorraquídeo, digamos, debajo del quiasma óptico. El acueducto cerebral o de Silvio, entonces en la parte estrecha del desarrollo del tubo neural, es decir, el mesencéfalo. Y el cuarto ventrículo en el metencéfalo. En el metencéfalo. El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo. Mielencéfalo bulbo raquídeo, donde se vuelve a cerrar el tubo neural, el cuarto ventrículo, y se continúa con el conducto epigmario. Una vista anterior de los hemisferios cerebrales, la cisura interhemisférica, estas prolongaciones están más cerca aquí. Dentro de los hemisferios cerebrales, las prolongaciones frontales es lo más cercano que están los ventrículos laterales de cada lado. Y hay más atrasito los agujeros interventriculares para cada ventrículo comunicando con el diencéfalo. El diencéfalo, un espacio plano aquí en el plano sagital, limitado en la cara lateral por los tálamos, las caras internas de los tálamos, tálamo aquí, y los hipotálamos, tálamo e hipotálamo. Y el cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo que he visto en la cara anterior del cuarto ventrículo se forma este rombo, por eso es que se llama rombencéfalo a la vesícula primaria y por eso se llama fosa romboidea al cuarto ventrículo, porque en la cara posterior del puente y del bulbo, tercio superior del bulbo, se dibuja este rombencéfalo. Si corta uno por la mitad, entonces encontramos número 22, la adhesión intertalámica y este el tálamo. Aquí número 20, el hipotálamo, que manda el receso infundibular detrás del quiasma óptico. Aquí es donde se cruzan la mitad de las fibras del nervio óptico para irse al tracto óptico del lado opuesto, el quiasma óptico. Un receso supraquiasmático. Aquí más arribita hay una lámina terminal y más arribita está la comisura blanca anterior. En la parte posterior habrá una comisura blanca posterior y se originará el orificio superior del acueducto cerebral o de Silvio, que va a llevar el líquido cefalorraquídeo que se produce en cerebrales y en el techo del tercer ventrículo. Este es el esquema de los plejos coroideos del tercer ventrículo. Aquí la pía madre se mete al techo debajo del esplenio del cuerpo calloso y entonces se va a meter hacia adelante hasta el foramen interventricular, donde se comunica con los plejos coroideos de los ventrículos laterales que le dan la vuelta al tálamo hasta el lóbulo temporal. Debajo del cuerpo calloso, entonces separa la prolongación frontal porque aquí está el foramen interventricular, limitado adelante por este paquete de fibras. Este paquete de fibras, 1.000.000, se iniciaron en el lóbulo temporal, allá al ladito del mesencéfalo, dieron la vuelta por aquí. Este es el fornix. Fornix quiere decir cúpula, forma una cúpula aquí alrededor. Igual está dando una vuelta al tálamo. Entre el fornix y el tálamo del diencéfalo está la cisura coroidea, por donde entra la pía madre a los ventrículos laterales y se comunica con el agujero interventricular con los plejos coroideos del tercer ventrículo. Aquí en la prolongación frontal no hay plegos coroideos, no hay como entre la pía madre por ningún espacio. Entonces, sí en la cisura coroidea. Tuvo que nacer Bichat para describir la hendidura de Bichat o cisura coroidea entre el fornis y el fornis también se le escribe en partes. Entonces, allá en el lóbulo temporal se llamará fimbria, las pilares del fornis, el cuerpo del fornis. Entonces, sobre el tálamo tenemos el cuerpo del ventrículo lateral aquí, el cuerpo del caudal, el cuerpo del fornis. Cuando comienzo a bajar aquí, entonces ya no lo llamo cuerpo del fornis, sino columnas, columnas del fornis. Entonces era fimbria, pilares, cuerpo,
columnas del fornicio y se me pierde porque entra hasta terminar en este núcleo que es la parte posterior hipotálamo. Estos son los cuerpos mamilares, uno de cada lado. Obvio, como este es un corte sagital, yo no veo sino la mitad. De los cuerpos mamilares hacia atrás ya es el subtálamo aquí arribita y el mesencéfalo aquí abajo. Entonces, esta es la parte anterior del mesencéfalo y a cada lado bajan las fibras de cada hemisferio cerebral, formando un par de mm, pedúnculos, pedúnculos cerebrales. Esta es la fosa interpeduncular, donde se origina aparentemente el tercer par. En realidad, sus neuronas están aquí pegaditas al acueducto. Tienen que pasar unos núcleos aquí que se llaman los núcleos rojos y salir en la fosa interpeduncular para meterse al seno cavernoso, ¿no? Y después llegar a la hendidura orbitaria superior para entrar a la órbita. Este es el tercer par del mesencéfalo, origen aparente del mesencéfalo. En la parte posterior del mesencéfalo se originan estos cuatro núcleos. Aquí hay dos solamente, lo estoy cortando por la mitad. Los tubérculos cuadrigémenos superiores, los tubérculos cuadrigémenos inferiores. Entonces, los tubérculos cuadrigémenos superiores conectados con los cuerpos geniculados laterales hacen parte. Aquí están todos los campos, todo lo que uno ve en las diferentes partes de los campos visuales están representados aquí. Y coordinan los músculos con el aspecto espinal, que baja hasta la médula espinal, con los movimientos de la cabeza para, digamos, dirigir la mirada hacia un punto de esos campos visuales que uno quiera ver. Entonces, son importantes para coordinar esos movimientos de la cabeza, la contracción de los músculos que puedan moverla o incluso todo el tronco para enfocar la visión de los campos visuales que están representados aquí, comunicados con los cuerpos geniculados del metatálamo, geniculados laterales de la visión. Esta es la cisura que les decía, aquí señalada con el número 8. Esta es la cisura que en la prolongación occipital forma un relieve como una espuela de gallo. Entra hasta allá, hasta el prolongación occipital lateral, y le da el nombre a esta cisura. Aquí, pues, un surco aquí entre estas circunvoluciones y estas circunvoluciones, pero como se forma un relieve como una espuela de gallo, por eso se llama cisura calcarina. En los labios de esta cisura calcarina se van a proyectar los cuerpos geniculados del metatálamo, las fibras genículo calcarinas, donde termina en la corteza visual. Entonces, todo lo que estamos viendo se está procesando la visión a corteza cerebral de cada hemisferio cerebral. Detrás del puente y la tercio superior del bulbo, la fosa romboidea. Aquí hay tres orificios, ¿no? Hay un orificio aquí debajo de, si usted mira el cerebelo, está comunicado un hemisferio cerebeloso con el del lado opuesto con unas hojuelas de corteza cerebelosa que forman como un gusanito. Entonces este es el vermis cerebeloso. Vermis quiere decir gusano. En la parte más alta del vermis se llama el culmen, obviamente, lo más alto del cerebelo son las hojas del culmen. Aquí voy bajando, es el declive, el folio, en el túber, pirámide, úvula y el nódulo, son las partes del cerebelo allá, que es lo que llamaron inicialmente el árbol de la vida, porque cualquier persona que sufra una fosa posterior del cráneo, aquí están los controles de la respiración, la frecuencia cardíaca, entonces obviamente se moría, entonces presumiblemente este era lo que estaba ocasionando pues la vida. En la parte posterior del tercer ventrículo, arriba del mesencéfalo, está una estructura impar y media, una sola. Esta es la pineal o pineal. La pineal produce en los ritmos del sueño y toda esa cosa. Y aquí está una comisura de la pineal y una comisura de... En este sitio llegan estas fibras que vienen desde aquí adelante, entonces parecen las riendas de un cochero. Aquí se ven solamente las de un lado. Y aquí llegan hasta este núcleo, hasta el triangular por delante de la pineal, que es el trígono de la vénula. Entonces, en el trígono de la vénula terminan esto que parecen riendas. Avénula quiere decir pequeñas riendas.
estría talámica medular interna del tálamo. La estría talámica lleva fibras desde aquí, desde la visión, desde el hipotálamo hasta el trígono de la vénula. Trígono de la vénula y pineal hacen parte del epitálamo, sobre todo en el desarrollo embrionario. Esto está perfectamente sobre el tálamo. Se hace un poquito más posterior, como que baja un poquito ya en el encéfalo definitivo. Entonces, este es el epitálamo. Subtálamo, debajo del tálamo, arriba del mesencéfalo, esta área del subtálamo. Hipotálamo. Foramen interventricular, delimitado adelante por las columnas del fornis que van a terminar la mayoría de fibras aquí en este núcleo que son los cuerpos mamilares del hipotálamo. Visto desde abajo, el hipotálamo lo que es el tallo hipofisiario, el tubérculo aquí a los lados, un relieve y los cuerpos mamilares. Esto es lo único que se ve por debajo de los hemisferios cerebrales del hipotálamo. Corte sagital, entonces estoy viendo la cara interna de los hipotálamos. Aquí detrás de la rodilla y de la parte anterior del cuerpo calloso, esto también se llama cuerpo, el cuerpo calloso, está esta membrana transparente, pues casi de cada lado, uniendo entre el fornix y el cuerpo calloso, el septum lucidum o septum pellucidum. Aquí está separando una membrana de este lado y la otra del otro lado, está separando las dos prolongaciones frontales del ventrículo lateral. Obviamente en el desarrollo embrionario se puede formar incluso una cavidad aquí entre las membranas, el septum lucidum, septum pellucidum, y entonces lo interpretan como otros ventrículos, pero no son ventrículos porque no tienen capa germinativa, vestigios de la capa germinativa que va a formar el tejido ependimario que sí cubre las cavidades de los ventrículos laterales, cuarto ventrículo. En las imágenes diagnósticas, entonces el cuerpo calloso, el septum lucidum, y se alcanza a ver la cavidad del ventrículo lateral de al lado derecho y el fornix bajando al hipotálamo, el tálamo, hipotálamo, tallo hipofisario, a la hipófisis posterior neurohipófisis, la hipófisis antehipófisis. Ese aire en los senos esfenoidales, entonces en el cuerpo del esfenoides, arriba la silla turca, donde se sienta la hipófisis. Clivus o canal basilar y detrás del clivus o canal basilar, en la parte superior, mesencéfalo, puente y bulbo, formando el tronco este que sostiene este árbol que sería lo que le pareció a los griegos, un árbol aquí, cerebro, un pequeño arbolito aquí, cerebelo, y el tallo que sostiene ese árbol, que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. El foramen medio entre el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo a salir a un sitio un poquito más amplio, la cisterna magna aquí, donde hay más líquido cefalorraquídeo, entonces lo llaman cisterna, como en la cisterna de los baños donde está el agua para bajar la cisterna. Entonces, esta es una cisterna aquí entre la amígdala que sobresale aquí a los lados de los hemisferios cerebelosos y el bulbo raquídeo por delante. Aquí obviamente tenemos el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas, porque estamos cortando por la mitad. Solo puedo ver arco anterior y arco posterior del atlas. Apófisis odontoides articulándose con el arco anterior del atlas, célebra cervical. Aquí estoy a la altura del paladar duro, entre el arco anterior del atlas. El paladar blando, la lengua, la epiglotis a la altura de la tercera vértebra del cuello, de ahí para abajo. Las apófisis espinosas, aquí desde la segunda vértebra del cuello hacia abajo, un ligamento nucal separando los músculos de aquí de la nuca. La tienda del cerebelo, que aquí adelante está escotada para rodear aquí el mesencéfalo por los lados. El fornis y la cavidad, esta vez lleno de líquido cefalorraquídeo, del tercer ventrículo, cuyo límite lateral es la cara interna del tálamo y la cara interna del hipotálamo. El acueducto cerebral, la A minúscula aquí, comunicando el tercero con el cuarto ventrículo, el foramen del inmedio aquí, Magendie, y a los lados habrá pedúnculos cerebelosos y el cerebelo y el tallo cerebral. Entonces, los laterales o el llevarán
líquido cefalorraquídeo hasta aquí. En la parte superior, en la parte superior de la hoz del cerebro, aquí se alcanza a ver algo de la hoz del cerebro, estará un seno venoso, el seno sagital superior, donde el aracnoide se mete para que se reabsorba a la sangre venosa del seno la mayoría del líquido cefalorraquídeo que se produce dentro de las cavidades de los ventrículos laterales tercero y cuarto ventrículo. La correspondiente pieza, podríamos pegar esta pieza aquí, entonces queda esto visto desde el corte sagital hacia el lado derecho y esto hacia el lado izquierdo. Lo cerraríamos aquí como un libro. Nuevamente, entonces, como de el diencéfalo y sus alrededores, aquí los núcleos mediales a una lámina de fibras de sustancia blanca en el interior del tálamo, quedan unos núcleos mediales del tálamo que los coloreó aquí el doctor Frank Netter. Incluso en la adhesión intertalámica, no siempre hay adhesión intertalámica, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces lo que está pintado en azulito estará bañado en líquido cefalorraquídeo porque esta es la cavidad. Para el diencéfalo aquí en rojo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, es el tercer ventrículo, la cavidad. En verde, el mesencéfalo, acueducto cerebral a la altura del mesencéfalo, puente y cerebelo, tercio superior de bulbo y cerebelo, cuarto ventrículo para salir al espacio subaracnoideo, un foramen medio de Magendie y dos laterales de Luschka. Para salir al espacio subaracnoideo y circular a través del foramen occipital hasta el bolsillo que forma la aracnoides y la dura madre, que se cierra allá abajo en el sacro de la segunda vértebra sacra. Una disección quitando parte del sumo y el mesencéfalo hacia abajo, no hay tallo cerebral. Para ver el espacio que queda entre el fornix y el tálamo, este espacio. Aquí adelante llego al foramen interventricular. Entonces, límite anterior del foramen interventricular, las columnas del fornix. Límite posterior del foramen interventricular, los núcleos anteriores del tálamo. Aquí le doy la vuelta y entonces por aquí, entre el fornix, aquí debajo del cuerpo calloso hasta los cuerpos mamilares aquí, y el tálamo está la cisura coroidea por donde entra la pía madre a la cavidad de los ventrículos laterales. Rodeando al tálamo estará además el núcleo caudado, el fornix, fibras que arrancan el núcleo aquí en el uncus, el caballito de mar, que es esta parte interna aquí contra el mesencéfalo del lóbulo temporal. Se hunde y al corte yo veo como un caballito de mar, es el hipocampo. El hipocampo termina aquí en el uncus. Uncus quiere decir gancho, una saliente aquí, el uncus del hipocampo. Desde el uncus del hipocampo es donde hay unos que conforman la amígdala cerebral. Esos cuerpos neuronales mandan unas fibras que también dan la vuelta entre el tálamo y el caudado, esquematizados aquí por esas fibras azules tal vez, y entonces esa es la estría terminal. Entonces ya vamos completando varias estructuras que están rodeando el tálamo. El caudado, el fornix aquí en azulito, la cisura coroidea, la estría terminal. Todas esas estructuras, además de la cavidad del ventrículo lateral, rodean el tálamo aquí en la parte externa. La cisura coroidea que toca abrir y quitar y levantar un poquito para ver la cisura porque está cerrada por la pía madre, formando ahí los plejos coroideos en el ventrículo lateral. Entonces, diencéfalo aquí en verdecito, tercer ventrículo. Septum lucidum a los lados, prolongación frontal del ventrículo lateral, sobre todo. En el cuerpo también hay algo de septum lucidum, septum pellucidum de cada lado, uniendo las fibras del fornix, del cuerpo calloso y con la rodilla aquí en la parte anterior. Mesencéfalo, acueducto cerebral, cuarto ventrículo, por detrás del puente y el tercio superior del bulbo raquídeo.
la correspondiente pieza, estas son las fibras del fornis que van a entrar aquí y van a terminar en este núcleo que es la parte posterior del hipotálamo. Esto es el tálamo, estría talámica, que viene desde aquí, desde la región del hipotálamo, de la visión con fibras de la región septal del hipotálamo, la estría talámica, que termina en el trígono de la vénula y pineal que no está aquí, debajo del esplenio rodete del cuerpo calloso. Entonces ese es el epitálamo. También es un reloj biológico, ¿no? Un reloj biológico, ese epitálamo se va a coordinar con el hipotálamo, la aparición de la menstruación y la maduración de lo mismo que va a años más tarde va a decir ya desaparece esas funciones. El epitálamo está muy implícito en el despertar de esas y en el climaterio dejan de producirse esos ritmos circadianos de la ovulación-menstruación. Las cavidades, el esquema de las cavidades en los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el mesencéfalo, rodeado por los lóbulos temporales, recuerden, por los hipocampos. Y en el puente y tercio superior de bulbo, el número 5, que es el cuarto ventrículo en realidad. El conducto ependimario que se cierra el tubo neural para el tercio medio e inferior del bulbo raquídeo y de ahí hacia abajo, la médula espinal, queda el vestíbulo del tubo neural como el conducto. Aquí hay un relieve de estructuras de tejido conectivo, que es lo que forma el óvex. Óvex quiere decir el cerrojo del inicio del conducto ependimario de aquí hacia abajo. Y en la pieza anatómica, un corte sagital, tabique de las fosas nasales, seno frontal, seno esfenoidal, silla turca, hipófisis. Huella del cuerpo calloso y las columnas del fornis. Aquí estoy muy metido allá en el hemisferio cerebral y no se alcanza a ver el relieve de la cara interna del tálamo, sino está cortado a través del tálamo, a través del hipotálamo y el subtálamo. Mesencéfalo, donde debiera estar el acueducto cerebral, pero un poquito, si sacamos un poquito hacia este lado del corte, porque estamos muy metidos allá. Puente, bulbo, racículo, espacios, una idea. Hay otros sitios que también hay mucho líquido encefalorraquídeo, entonces aquí es la cisterna interpeduncular, origen del tercer par, les decía yo, en la fosa interpeduncular a la altura del mesencéfalo. La cisterna cuadrigémina, detrás de los tubérculos cuadrigéminos superiores, superiores para la visión, los campos visuales inferiores para la audición. Aquí va a subir desde aquí, desde el tallo cerebral, la vía de la audición a los tubérculos cuadrigéminos. Entonces, obviamente, los tubérculos cuadrigéminos superiores visión, inferiores audición, son una clara representación de la placa alar por detrás del surco limitante. Si hago un corte en el telencéfalo, entonces la proyección de los núcleos que están, el rojo, el tálamo, por fuera del rojo está este en azul, como una lente que se llama lenticular, así, que está unido sustancia gris, como neuronas, porque esta parte externa del lenticular es las mismas neuronas, solo que aquí forman este núcleo. Este núcleo tiene una parte dilatada en la parte anterior, el cuerpo sobre el cuerpo del tálamo, entonces el cuerpo del caudado, la cola cuando empieza a caer en el trígono carrefour y la prolongación esfenoidal de la cola que termina en la amígdala, en el uncus del hipocampo. Entonces, si uno corta, aquí hace un corte axial, entonces siempre que corte estará cortando la cabeza del núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado. Este será el tálamo, una lámina de sustancia blanca en el interior divide núcleos anteriores del tálamo. Delante de los núcleos anteriores del tálamo, voy a quitar el señalador, estará este espacio y el fornix de cada lado. Este es el foramen interventricular. Y aquí y la rodilla del cuerpo calloso aquí en la parte anterior. Entonces, esta es la prolongación frontal del ventrículo lateral. Aquí se proyecta la cabeza del núcleo caudado, es el piso y lateral. El piso y lateral de la prolongación frontal del ventrículo lateral es la cabeza del caudado. Esta cabeza se destruye cuando hay una alteración genética por allá en el cromosoma 4
se repite una tripleta de citanina y guanina, se repite muchas veces y aparece una enfermedad de estos, que son los ganglios basales, que se derivan del telencéfalo, ¿no? La corteza cerebral y los ganglios basales, llámese caudado y lenticular. Estos ganglios basales, caudado y lenticular, es lo que se llama el sistema motor extrapiramidal. No es el de la corteza de las células motoneuronas con las motoneuronas inferiores, pero a influir en los movimientos, sobre todo en los movimientos aprendidos, en los movimientos estereotipados. Entonces, la muerte de este núcleo caudado crea un espacio grande aquí en la prolongación frontal del ventrículo lateral, como este. Entonces, se amplió cavidad. Pareciera que hay más líquido cefalorraquídeo que el que debiera haber. No es que haya más líquido cefalorraquídeo, sino que desapareció la cabeza del caudado. Entonces, como desapareció la cabeza del caudado, se dice que hay una hidrocefalia por ex vacuo. Quiere decir que el líquido cefalorraquídeo ocupó el espacio que ocupaba la cabeza del núcleo caudado, las neuronas de la cabeza del núcleo caudado. Y esto es una hidrocefalia por ex vacuo de la prolongación frontal del ventrículo lateral en esa alteración del cromosoma, que se repite una código para elaborar una proteína que la llaman la huntingtina y se produce una enfermedad del sistema motor que termina atrofiando la corteza del lóbulo frontal, como en esta imagen de esta persona. Y ya esto está muy pequeñito, no es como aquí en el dibujo. Y no se ve cabeza del caudado, miren, el cabeza no se ve aquí. Y esta es una imagen diagnóstica donde las células del núcleo caudado muy seguramente ya son los últimos años de existencia de esta persona con esa enfermedad congénita. Por dentro del lenticular por fuera del tálamo, está esta sustancia blanca. Y por fuera, por detrás de la cabeza y afuera de la cabeza del caudado y delante, dentro del lenticular, está esta parte. Esto es lo que se llama la cápsula interna. Entonces la cápsula interna pareciera que aquí tiene una rodillita y está uniendo esto que se llama el brazo anterior de la cápsula interna y esto que se llama el brazo posterior de la cápsula interna. Brazo posterior entre el lenticular y el tálamo, brazo anterior entre la cabeza del caudado y el lenticular. Fuera del lenticular también hay nuevamente sustancia blanca y entonces ese se llama cápsula externa. Cápsula externa. Si son buenos observadores, por fuera de la cápsula externa hay sustancia gris, quiere decir cuerpos neuronales, y nuevamente hay sustancia blanca. Y nuevamente aparece la sustancia de la corteza cerebral, de una parte de la corteza que se hundió aquí y formó la ínsula. Entre la ínsula y esta sustancia gris, que se llama claustro antemuro, está la cápsula extrema, cápsula externa entre el claustro antemuro y la parte externa del lenticular, que es igualita en células al caudado. Esta parte externa del lenticular se llama el putamen. Tal vez es una mala traducción del alemán, como la parte externa del lenticular. Por dentro del putamen está nuevamente sustancia blanca dentro del lenticular y unos parte del lenticular, pero ya se ve más pálido. Entonces se llama globo pálido. Globo pálido lateral y globo pálido medial, putamen, hacen parte del lenticular. Como el lenticular es las mismas células que la cabeza del caudado, entonces aquí a través del brazo anterior de la cápsula interna hay puentes de esas neuronas. Por eso al lenticular lo llaman cuerpo estriado. ¿Listo hasta ahí? Cuerpo estriado. Lo que les decía, la más posterior del núcleo caudado es el pulvinar del tálamo. Aquí está la cisura coroidea entre el fornis, que viene de allá del lóbulo temporal, y el tálamo. Por aquí entra la pía madre para formar esta estructura que son los plejos coroideos del trígono carreforum. Este corte está un poco más bajo que este corte. Entonces, un poquito más bajo, hacemos este corte y corresponde a esta imagen. Nuevamente, brazo anterior, brazo posterior, lenticular, cabeza del caudado. Obvio, si estoy cortando la cabeza, en el otro lado estoy cortando la cola. Entonces, aquí cabeza del caudado, aquí cola del caudado. Cabeza del caudado,
Caudado y fornis viene desde allá, aquí se llama los pilares del fornis. Entonces, cisura coroidea y se mete la pía para formar los plejos coroideos del trígono o carrefour, que es lo que se llama el glomus coroideo. Aumentan de tamaño esos plejos coroideos, en ocasiones se calcifican, incluso en personas jóvenes. Entonces, se pueden ver unas calcificaciones ahí en los glomos coroideos en el trígono. Y aquí estoy viendo, como estoy cortando más abajo, es prolongación occipital del ventrículo lateral, a formar la espuela de gallo debajo del bulbo del rodete del cuerpo galloso. Entonces, bulbo occipital y debajo el calcarabis. No es otra cosa que la espuela de gallo, que le da el nombre a esta cisura que se mete hasta la prolongación occipital del ventrículo lateral, la cisura calcarina. Hasta aquí van a llegar las fibras genículo calcarinas, digamos el último paso para llegar a la corteza visual. Ustedes interpretan esta imagen allá en la corteza visual. Están interpretando y viendo allá y comprendiendo que aquí, entre el brazo anterior y el brazo posterior de la cápsula interna, está la rodilla de la cápsula interna, más o menos a la altura del foramen interventricular. Foramen interventricular, límite posterior, núcleos anteriores del tálamo, límite anterior, las columnas del fornis. Aquí el fornis se llama columnas del fornis. La pieza anatómica y el dibujo correspondiente del doctor Frank Netter con el señalamiento de la cápsula que rodea al lenticular, cápsula externa, cápsula interna. Cápsula interna con brazo posterior, brazo anterior y rodilla. Cápsula externa, claustro antemuro, cápsula extrema entre el claustro antemuro, esta sustancia gris aquí como una rayita, y la corteza de la ínsula. La proyección de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, la adhesión y la vista anterior, donde aquí debieran estar más juntos incluso estas prolongaciones frontales del ventrículo lateral, pero en el esquema nos la dejaron un poquito separado para ver los dos forámenes interventriculares uniendo las cavidades de los ventrículos laterales entre el cuerpo del ventrículo lateral hacia atrás sobre el tálamo y la prolongación frontal, separada por los septum lúcido. Entonces ahí están uniéndose con el tercer ventrículo, tercero mesencéfalo, fosa romboidea, cuarto ventrículo. Un corte por arriba del quiasma óptico, podría estar cortado el quiasma óptico donde llegaron los nervios ópticos. Aquí detrás estará el infundíbulo, la entradita para el tallo hipofisiario, aquí pegado al quiasma óptico. De aquí para atrás del quiasma ya no se llama nervios, quiasma óptico, tracto óptico. En el quiasma óptico la mitad de fibras se cruzan al tracto óptico del lado opuesto. Si corto ahí encimita, entonces veo los forámenes interventriculares. Entonces, número 4 corresponde al tálamo de este lado, aquí no está numerado, número 4. Y estos forámenes interventriculares. Número 5 son las columnas del fornis que se van a meter aquí en el hipotálamo. Por detrásito de la vuelta que hace dentro del hipotálamo el fornis, están unas fibras uniendo la vía de la olfacción. Y este es la número 8, es la comisura blanca anterior, que también hacía una vueltica ya en las imágenes diagnósticas. El septum lúcido siendo las columnas del fornis con el cuerpo calloso número 1, el ventrículo lateral sobre el tálamo. De aquí para atrás, entonces se llama cuerpo del ventrículo lateral. Foramen interventricular de un lado y del otro. Entre esta que sería la cabeza del caudado, porque de aquí hacia adelante tengo la cabeza del caudado. Por fuera el lenticular, el claustro antemuro, cápsula externa, cápsula extrema, ínsula, lóbulo temporal, cisura lateral. Entonces, por fuera, entre cabeza del caudado y lenticular, brazo anterior de la cápsula interna, casi que podemos decir que aquí es rodilla, ¿no? Cerca del foramen interventricular en la rodilla, uniendo el brazo anterior con el brazo posterior de la cápsula interna. Entre caudado y tálamo, un paquete de fibras aquí, en este surco. Esto es lo que se llama la estría terminal. Dándole la vuelta aquí, arrancando en el uncus del hipocampo, en el núcleo de la amígdala cerebral. Son una agrupación de núcleos aquí en el uncus del hipocampo, va a dar la vuelta por allá por atrás y viene hasta aquí, hasta el hipotálamo. Entonces está dando la misma vuelta al tálamo, la estría terminal, pero está uniendo núcleos de la amígdala cerebral con el hipotálamo.
el fornis, el hipocampo con el hipotálamo, especialmente con los cuerpos mamilares del hipotálamo. Aquí en el foramen interventricular una vena talamoestriada entre el tálamo y el caudado junto con el brazo anterior se unen con sustancia gris y entonces por eso se llama cuerpo estriado, ¿no? Entonces la vena que está entre el caudado, cuerpo estriado, caudado y lenticular, y el tálamo se llama vena talamoestriada. Una vena de los plejos coroideos y una vena pelúcida entre los septos lúceos, esas tres venas aquí forman las venas cerebrales internas o menores de Galeno. Entonces el foramen interventricular lateral, la rodilla del cuerpo calloso. Adelante las columnas del fornis. Atrás los núcleos anteriores del tálamo y en este sitio se formarán un par de venas que van hacia atrás en el techo del tercer ventrículo, las venas cerebrales internas descritas por Galeno. Entonces hagámosle un homenaje al maestro, a las venas menores de Galeno, que van a salir y se van a unir las dos venas menores, una de cada lado, allá por debajo del cuerpo calloso, por arriba de la pineal, y van a formar una sola vena que es la vena magna de Galeno o cerebral interna. Un acercamiento del mesencéfalo, tubérculos cuadrígemenos superiores, inferiores, este alfiler violeta aquí, la pineal. Entre la pineal y el esplenio del cuerpo calloso salen las venas cerebrales internas y forman la vena magna de Galeno, que termina en el seno recto, en el techo de la tienda del cerebelo, formada por la obra madre, está el seno recto. Entonces aquí la vena magna, que magna es el nombre, solamente porque vienen las dos venas cerebrales internas, se unen y forman una sola. Tiene 1 centímetro, centímetro y medio de largo. El tálamo, la adhesión intertalámica, el hipotálamo. Aquí debajo del tálamo desde el foramen interventricular puedo ver un surco hipotalámico, subtalámico aquí. Esto es la última parte del surco terminal del tubo neural. Esta es la última parte que se ve del tubo neural. De hecho, aquí están las eferencias del hipotálamo. El hipotálamo controla las eferencias viscerales del sistema nervioso autónomo simpático en la parte posterior del hipotálamo sobre los cuerpos mamilares por aquí y parasimpático aquí en la parte anterior cerca de la lámina terminal. Tálamo, adhesión intertalámica, quiasma óptico y mesencéfalo, puente, cuarto ventrículo, cerebelo, culmen, el declive este bajando, el folium, el tuber, pirámide, esta parte más anterior y medial. Un poquito más claro, entonces quiasma óptico, el receso supraquiasmático y el receso infundibular para el tallo hipofisario. El cuerpo mamilares, que es donde se viene a meter en las columnas del fornis, y aquí, digamos, dentro del hipotálamo, divide ese hipotálamo en una parte medial y una parte lateral, el fornis, las columnas del fornis que llegan hasta aquí, la mayoría. Hay unas que se van aquí a la región septal por delante de la comisura blanca anterior. Fornix septum lucidum. Esta es la vena pelúcida, que aquí en el foramen interventricular se une con la coroidea y con la tálamo estriada para formar las venas menores de Galeno. Sale entre la pineal y el esplenio del rodete del cuerpo calloso para formar la vena cerebral interna o magna de Galeno, una sola. Y este es el sitio por donde también entra la piel plejos coroideos del tercer ventrículo. Recuerde que los plejos coroideos tienen una barrera hematocefalorraquídea para que no pasen todas las sustancias al líquido cefalorraquídeo y aquí se produce el líquido cefalorraquídeo. Si se ocluye este líquido, o foramen interventricular, obviamente se acumulará líquido cefalorraquídeo en un hemisferio cerebral y a veces la persona aprende a mover la cabeza para que aquí en los plejos coroideos pasar el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo, bajen por el acueducto cerebral, cuarto ventrículo, y vayan a reabsorberse en las vellosidades aracnoideas del seno sagital superior. Pineal, un órgano impar y medio, la comisura de la pineal, el trígono de la vena, la estría talámica, aquí, que llega desde aquí, desde el hipotálamo, incluso lleva fibras, obviamente, de la vía de la visión. La estría terminal dando la vuelta entre el caudado y el tálamo, desde el uncus del hipocampo del lóbulo temporal hasta
el hipotálamo. Entonces, desde aquí, desde el hipocampo, se devuelven unas fibritas en la estría medular al trígono de la vénula, este núcleo aquí, que es el epitálamo. Trígono de la vénula espinal, epitálamo. Subtálamo, arriba del, abajo del tálamo, obvio. E hipotálamo, esta parte del hipotálamo. La parte más posterior del hipotálamo, cuerpos mamilares del hipotálamo. Colorcitos, entonces le ponemos colorcitos al tálamo, visto por arriba, es el piso del ventrículo lateral. El techo es muy fácil. El techo donde usted mire el ventrículo lateral son el cuerpo calloso. Obviamente el cuerpo del cuerpo calloso es el techo de los ventrículos laterales. Cabeza del caudado, cuerpo del caudado, cola cuando empieza a bajar en el trígono carnefono. Prolongación occipital. Desde allá, desde el lóbulo temporal, vienen estas fibras que van a ser el fornix, que vienen y se condensan y bajan aquí como columnas del fornix. Columnas del fornix, septum lucidum unido con la rodilla del cuerpo calloso. Brazo anterior de la cápsula interna, rodilla de la cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna. Por aquí bajan las vías de la motoneurona de la corteza motora del lóbulo frontal, circunvolución precentral, y bajan a todo lo largo de la médula espinal para terminar en las astas anteriores del lado contrario y comunicarse con la motoneurona inferior que va a ir a los músculos, decusándose en el tercio inferior del bulbo raquídeo. Donde se acaba el bulbo raquídeo, ahí los axones de las motoneuronas que forman las pirámides del bulbo se cruzan al cordón lateral de la médula espinal del otro lado, de tal manera que un hemisferio cerebral coordina los movimientos del lado opuesto. En la rodilla del cuerpo calloso bajan la mayoría de fibras para los núcleos de los pares craneales de los motores, es decir, los de la cabeza. Entonces, en la rodilla estará el haz córtico, eh, córtico nuclear para los núcleos de los pares motores craneales, o haz geniculado. Entonces, por aquí, por el haz geniculado, están bajando los axones de las motoneuronas, aquí la cabeza, y por aquí en la parte posterior, en la más posterior, estarán bajando las que llegan hasta la médula contralateral para comunicar la motoneurona superior de un hemisferio cerebral con la motoneurona inferior del lado opuesto allá en la médula espinal. Si aquí corto la cabeza, aquí ya estoy cortando por abajo de este tálamo, y entonces una lámina medular interna del tálamo divide el tálamo en núcleos mediales bañados por el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo y los núcleos anteriores, límite posterior del agujero interventricular, limitado adelante por las columnas del fornix. Y si corté aquí la cabeza, ¡pum!, aquí corté la cola. La cola ya es cuando comienza a bajar en el trígono carnefón el glomus coroideo. Una disección fantástica, la rodilla del cuerpo calloso, el septum lucidum, las columnas, cuerpo del fornix, pilares del fornix, y estas fibras arrancaron aquí. Entonces aquí formaron como la fimbria. Debajo de la fimbria está un surco, que es lo que le da el aspecto al cortarlo, de caballito de mar, y está un giro que se llama el giro dentado, aquí debajo de la fimbria. Entonces el fornix se llamará fimbria, pilares, cuerpo del fornix aquí, columnas del fornix, y me meto al hipotálamo para terminar, sobre todo en los núcleos del hipotálamo. Rodeando, aquí está la cisura coroidea. Y entre el caudado, aquí, que va hasta el uncus del hipocampo, aquí quitaron, aquí en esta parte ya quitaron la cola del caudado en la prolongación esfenoidal. Y entonces, entre el caudado aquí de la amígdala cerebral, este paquete de fibras, que es lo que se llama como estría terminal, hasta meterse aquí en el hipotálamo. Por eso les decía que desde el hipotálamo, desde el núcleo amigdalino, perdón, dándole la vuelta al tálamo entre tálamo y caudado, puede devolverse en la estría talámica aquí en el techo del tercer ventrículo hasta el trígono de la vénula y comunicar la amígdala del cerebro con el epitálamo, el reloj biológico por allá que inicia el desarrollo de las características sexuales secundarias para la conservación de la especie, obviamente.
Entonces esta vuelta aquí, este surco donde se mete el giro dentado debajo de la fimbria, forma esta como entrada aquí en el ventrículo lateral, en la prolongación esfenoidal. Esto es lo que se llama el pie del hipocampo. Parece un pie de un gatico, de un felino con estas entraditas. Entonces, este es el pie del hipocampo. Surco del hipocampo debajo de la fimbria. Y en ese surco del hipocampo el giro dentado. Debajo ya está una parte que se llama el subículum. El subículum está aquí pegado al mesencéfalo. Entonces, este es el hipocampo y el hipocampo se une con el fornis, con el hipotálamo, los cuerpos mamilares. La estría terminal une la amígdala cerebral con el hipotálamo. El caudado, y obviamente aquí se han retirado, lenticular no está, el lenticular. Si corto esta partecita aquí del hipocampo, entonces lo que les decía, aquí está en la ínsula, el lóbulo de la ínsula hundido aquí en la cisura lateral. Este es el lóbulo, aquí está el mesencéfalo, y aquí están los dos geniculados debajo del pulvinar del tálamo. Geniculado lateral recibe el tracto óptico visión. Geniculado medial recibe del tuérculo cuadrigemino inferior la vía de la visión. Se va a proyectar al lóbulo temporal, mire por aquí, debajo del lenticular. Hay una porción sublenticular de la cápsula interna, va a dar pasos a las fibras temporales para las áreas 44, 43, 42 y 43, 42 y 44 de la audición en la primera circunvolución o circunvolución transversa de Hales. Debajo de eso la prolongación esfenoidal y este era lo que les decía del hipocampo. Entonces en el surco del hipocampo está el giro dentado y da este aspecto como dando una vueltecita así, la sustancia gris. Esto es lo que se conoce con el subículo. Esto se parece a un cuerno de un carnero, por eso le pusieron Amón, que es una deidad egipcia representada en un carnero. Entonces se llamaron a estas cortezas CA1, CA2, CA3, Amón 1, Amón 2, Amón 3, Amón 4. Esta, como es la más profunda y lateral, le queda más lejos a las arteritas para irrigar. Esta es área CA1 del hipocampo, se muere. Ya cuando uno está viejito se comienza a morir esta CA1 y comienza uno a perder la memoria. Entonces el hipocampo conectado con el fornis. Entonces las fibras del fornis arrancan aquí, del subículum, del CA1, suben y forman esto que se llama alveus, después la fimbria, ¿no? Fimbria, pilares, cuerpo, columnas y este que rodea el diencéfalo hace parte del sistema límbico. La estría terminal, el fornis, que son fibras, paquetes de fibras por debajo del cuerpo calloso que van a conectar el lóbulo temporal con el hipotálamo. Y es lo que se llama el sistema límbico. Eso debe estar funcionando en el recién nacido. Y entonces, ¿para qué? Porque debe funcionar para producir sensación de placer. Entonces, las sensaciones de placer son del sistema límbico. Obviamente las de displacer, de tener hambre, de estar vacío el estómago, ese también se encarga el sistema límbico y sobre todo el hipotálamo. Por eso el hipotálamo se encarga del hambre, del apetito, de la saciedad, ¿sí? Se encarga de esas funciones y debe estar funcionando en el recién nacido para que le dé hambre, succione, llene la barriguita y comience a alimentarse, ¿no? Entonces aquí entre el pie del hipocampo y digamos, la cola del caudado y esto, estará la cisura coroidea por donde entra la pía a formar los plejos coroideos de prolongación esfenoidal del ventrículo lateral. ¿Listo hasta ahí? Prolongación esfenoidal o temporal del ventrículo lateral. Entonces, al corte, como esta vueltica, que es la que estamos viendo en este corte, la sustancia gris aquí más oscurita pegada a la superficie, el subículum, de aquí salen las fibras, alveus, por eso que se ve el pie del hipocampo blanquito, que forma la fimbria se agrupa y forma los pilares del fornis, cuerpo del fornis, columnas y bajo el hipotálamo y le doy la vuelta al diencéfalo. Hago parte de un circuito del sistema límbico. En las piezas anatómicas, el puente, el cuarto ventrículo, el árbol de la vida, sustancia blanca del cerebelo,
el culmen, el declive, el folio, el tubo, el pirámide, úvula y nódulo. El nódulo es la parte más antigua del cerebelo. Aquí también hay un desarrollo filogenético. La tienda del cerebelo y en este borde de la tienda del cerebelo, el seno recto donde desembocará la vena cerebral interna o magna de galena. Una sola. Parte posterior del mesencéfalo, tubérculos cuadrígemenos superiores, que es la pineal, ¿no? Entonces los antiguos, como era una estructura impar y media, creían que ahí estaba el alma. Y el tratamiento para alguien que estuviera poseído su alma por un mal espíritu era golpearlo, quizá para que saliera por el mesencéfalo, cuarto ventrículo, hacia la médula espinal, se fuera ese mal espíritu desde la pineal. Aún hoy en día conocemos poco de la pineal. Sí, se produce la melatonina, el sueño, el crecimiento, no sé, vigilia. Brazos del colículo superior uniéndose con los cuerpos geniculados. Los cuerpos geniculados le mandan fibras aquí a las células de tubérculos cuadrígemenos superiores. Y de abajo hacia arriba, los folículos inferiores con el cuerpo geniculado medial. Con el medial, los folículos inferiores, dorso del mesencéfalo, placa alar del tubo neural. Fosa romboide, un surco medio anterior, esa sería la parte anterior del tubo neural. Y aquí como se abrió el tubo neural, el surco limitante está aquí al lado. Este es el surco limitante de a una eminencia en la mitad a una eminencia media. Y aquí vuelve y se cierra el surco limitante, el óvex, y se continúa con el conducto ependimal. El cerebelo está unido con el tallo cerebral, pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos medios, los más grandes, y pedúnculos cerebelosos inferiores. Los inferiores, el cerebelo bulbo, los medios, puente y cerebelo, y los superiores, mesencéfalo y cerebelo, o cerebelo y mesencéfalo. Hay un velo medular entre los pedúnculos cerebelosos superiores que forma parte del techo del cuarto ventrículo, que es como un rombo, y por eso se llama fosa romboidea. Levantado el medio medular anterior que une los pedúnculos cerebelosos superiores. Aquí por debajo de los pedúnculos cerebelosos, a cada lado, estarán los forámenes de Luschka, comunicando el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo cisterna magna, ahí entre el bulbo raquídeo y el vérmice cerebeloso, a los cerebelosos a los lados. En el sitio donde se une el puente y el pedúnculo cerebeloso medio, entra el trigémino. Este nerviosote es grandote, es el trigémino. Entonces, arbitrariamente decimos pedúnculo cerebeloso de aquí para afuera. En realidad, los cuerpos neuronales están en las neuronas de los núcleos del puente del otro lado. Por eso el puente no es puente, no es que un hemisferio de aquí con hemisferio de aquí, no, sino núcleos pónticos de un lado con hemisferios del lado opuesto. Entonces, lo que primero vieron fue que unía como un puente aquí por delante del cuarto ventrículo un hemisferio cerebeloso con el otro. En realidad no, en realidad une la corteza cerebral que manda fibras por los pedúnculos cerebrales delante del mesencéfalo a los núcleos pónticos de un lado. Cuando está en los núcleos pónticos de un lado, se cruza al lado opuesto y forma un surquito aquí por delante del puente donde está la arteria basilar, porque como ahí no hay cuerpos neuronales, pues se hunden las fibras cruzando de un lado hacia otro a formar el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, como mnemotecnia, utilizando el inglés, el pedúnculo cerebeloso medio, fibras only one way, solo pontos cerebelosos. Son aferencias al cerebelo desde los núcleos pónticos del lado opuesto, de la mitad del puente del lado opuesto. Las cavidades de la prolongación frontal, el foramen interventricular, el tálamo, el trígono carrefour y la prolongación occipital, que obviamente cuando se produce mucho líquido y no sale al espacio aracnoideo para absorberse en las vellosidades aracnoideas, se dilatan estas cavidades y se produce la hidrocefalia con esas alteraciones que señalan ahí en la periferia de los ventrículos laterales. Un niño con hidrocefalia, obviamente, las suturas y la fontanela anterior está a tensión y las neuronas están aguantando mucho presión. Todavía tiene el aspecto de desarrollo embrionario comunicados los ventrículos laterales aquí, eh, en la parte anterior, por muy dilatados, con las consecuencias que existen
de hacer presión sobre el desarrollo de estas neuronas, todas las consecuencias que se pueden producir por esa hidrocefalia. Quitamos, como dice, se ve en esta gráfica, el cerebelo, cortamos el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio de cada lado, vemos la fosa romboidea, el piso del cuarto ventrículo. Esta lineecita con esta lineecita es el surco limitante del desarrollo embrionario. Sigue existiendo. Entonces el surco limitante delimita aquí tres tristes trígonos. El trígono más medial, entre el surco medio anterior y el surco limitante, es el trígono de las neuronas del nervio hipogloso. Están los cuerpos neuronales, tienen que pasar hacia adelante y salen por delante, allá al lado de la pirámide, delante de un núcleo que se llama la oliva del bulbo raquídeo. Entonces aquí está el hipogloso, los cuerpos neuronales donde se originan los axones. Y allá adelante estará el origen aparente en el surco preolivar del bulbo raquídeo. Lateral al surco limitante, las eferentes, este es el trígono del vago, el núcleo motor dorsal del vago. Son las eferentes cerca del surco limitante, pero ya por delante del surco limitante. Entonces aquí estarán las eferentes hepáticas del núcleo cardio-neumoentérico. Los axones de aquí van a llegar hasta el colon transverso para hacer sinapsis con las fibras, con las dendritas de las neuronitas del tubo digestivo, de las neuronas que forman allá esa capa en el tubo digestivo, las las neuronitas de esplejos mentéricos de Auerbach y Meissner, incluso del colon transverso. Entonces, larguísima, ¿no? Esas son las preganglionares eferentes autónomos parasimpáticos. Van al plejo cardíaco y ahí debajo de la aorta hacen sinapsis y van y le dicen, tranquilo que se fue a dormir, se quedó dormido viendo este video, y entonces, ¿para qué aumenta la frecuencia cardíaca? Bájale la frecuencia cardíaca, no gastemos tanto. Motor dorsal del vago. Lateral al motor dorsal del vago está este otro trígono. Este trígono es más clarito y el del hipogloso también. Antes lo llamaban ala blanca interna, trígono del hipogloso. Ala gris en bajo relieve, entre el surco limitante y este surco, motor dorsal del vago. Y este más lateral, ala blanca externa, trígono del estato acústico. Aquí hay 6 núcleos. Hay 4 núcleos vestibulares, Becherev, Schwartz, Leiters. No, mejor superior, inferior, medial y lateral. Núcleos vestibulares 4 y núcleos cocleares 2, coclear dorsal y coclear ventral. 6 núcleos del ocular. Entonces, estos 3 tristes trígonos son el origen de estos motoneuronas para eferentes músculos de la lengua, el genio gloso para sacar la lengua, parten desde aquí, origen real. Sale por delante, surco preolivar, origen aparente del hipogloso. Tienen que atravesar todo el bulbo raquídeo para salir allá por delante. El vago sale detrás de la oliva, entonces detrás de la oliva salen 3 amigos: faringeo, neumogástrico y accesorio. El accesorio recibe unas fibras de motoneuronas en las astas anteriores de la médula espinal. Por eso antes lo llamaban nervio espinal, porque la mayoría de neuronas de axones entran por aquí y se les pega la raíz vulvar y salen del cráneo por el foramen yugular o el lacerado posterior, que tiene esta parte nerviosa, y aquí por el ladito sale el seno sigmoide para formar la vena yugular, la parte vascular. Este es el conducto auditivo interno. Luego, por aquí, ¿quién entra? Este grandote, el vestíbulo coclear, y sale el facial séptimo y séptimo bis al conducto auditivo interno, entre la porción vestibular y la porción coclear. ¿Para dónde? Cocleares ventral y dorsal, y los vestibulares superior, inferior, medial y lateral. ¿Listo? Y me voy al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Tienda del cerebelo, el dorso del mesencéfalo, tubérculos cuadrígemenos superiores, tubérculos cuadrígemenos inferiores. Eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo una arteriota, mire. Aquí no se alcanza a ver bien, pero también hay una por aquí. Esta arteria es la arteria vertebral, que se van a unir con la del lado opuesto y formar la basilar delante del surco
neuronas de los núcleos pónticos, sino solamente las fibras para formar el pedúnculo cerebeloso de cada lado. Entonces en la mitad se forman como un hundimiento, una depresioncita, el surco basilar para la arteria basilar ahí por delante. Llego aquí al mesencéfalo en la fosa interpeduncular, se divide la basilar allá por delante y se me mete hacia atrás en la cisura calcarina. Entonces ya sabemos por qué se llama cisura calcarina. Nuevamente, en la eminencia media, arriba del trígono del hipogloso, miren aquí, trígono del vago, trígono del estado acústico, está esta elevación redondita aquí. Aquí está el núcleo del sexto par. Y las fibras del séptimo, un poquito más, las neuronas un poquito más adelante, vienen y le dan la vuelta a este para salir en la fosita supraolivar allá adelante. Entonces, esta es la rodilla del facial. Entonces, en la rodilla del facial, ¿qué núcleo, qué neuronas están? El núcleo del sexto par. Bajan y allá adelante, entre la pirámide, las fibras de la motoneurona superior y surco bulbo protuberancial, entre pirámide y bulbo es el más medial, el origen aparente del sexto par. ¿Origen real dónde? En el colículo facial. Se llama colículo facial por las fibras dándole la vuelta al núcleo del sexto, pero el núcleo es el núcleo del sexto. Por aquí lateral está el trígono del trigémino y estará el núcleo motor del trigémino, uno de los núcleos que obviamente va a inervar los músculos masticadores. Entonces el puente se conoce como el segmento masticador del tallo cerebral. Sin cuerpo calloso, solamente aquí en la parte anterior, la rodilla y en la parte posterior el espleno del cuerpo calloso. Cisura calcarina, formando un relieve por debajo del bulbo occipital. Aquí solo veo el bulbo occipital. Allá se ve una linecita como se adelgaza hacia atrás. Esa es la cisura que le da el nombre, es a espuela de gallo que le da el nombre a esta cisura, cisura calcarina, a donde llegan las fibras del cuerpo geniculado lateral. Dorso del tálamo, mire, dorso del tálamo. Cabeza del caudado, aquí por delante. Columnas del fornix. Septum lucidum de un lado, aquí se alcanza a ver un espacio con el septum lucidum del lado opuesto. Entonces esto es lo que pueden llamar quinto ventrículo cuando están separados, que no se han desarrollado mucho las fibras y la mielina de la sustancia blanca. Entonces aquí puede haber un espacio en los recién nacidos, es lo que conocen con quinto ventrículo. Si se prolonga hacia atrás y va a salir allá debajo del rodeteo esplenio, es lo que pueden llamar sexto ventrículo o hasta séptimo ventrículo. Entre el fornix, mire aquí, y el tálamo, los plejos coroideos, mire, desde el foramen interventricular sobre el tálamo, trígono o carrefour, el glomus coroideo. Entre el tálamo y el caudado, mire la cabeza del caudado aquí, límite lateral de la prolongación frontal del interventricular hacia adelante, prolongación frontal del ventrículo lateral de cada lado. Límite medial, el septum lucidum. Límite lateral, cabeza del caudado. Si no hay núcleo caudado, entonces se ve un hueco grande aquí en la Corea de Huntington. ¿Qué década se desarrolla la Corea de Huntington? Por allá en la tercera o cuarta década, si tiene muchas repeticiones por encima de... Entonces se le inicia un poco más temprano la Corea. Corea son movimientos como de baile, eso quiere decir Corea. Entre el caudado y el tálamo, esas fibras que arrancaron en la amígdala cerebral y que vienen a meterse aquí en el hipotálamo, es la estría terminal, la señalada con esta fibrita, es la estría terminal en el surco entre el tálamo y el caudado. Ahí también viene la vena talamoestriada es de un buen volumen, mírela, arranca aquí en el lóbulo temporal, como la estría terminal, que arranca en la amígdala cerebral. Entonces, y fornix en el hipocampo, estría terminal en la amígdala cerebral. Y aquí vena tálamo estriada. Aquí se ven las venas de los plejos coroideos que entre tálamo estriada cruza para acá la vena coroidea y la vena pelúcida de aquí hacia atrás se reúnen aquí en el foramen interventricular y forman las venas cerebrales internas. Me voy hacia atrás y salgo debajo del esplenio del cuerpo calloso. Arriba de la pineal forma la vena magna de Galeno. La disección del pie del hipocampo, dando la vuelta, y el fornix para ir a meterse en el hipotálamo. La prolongación occipital, esto es un cerebro con una atrofia cortical grandísima. Ya los giros aquí son bien pequeñitos, muy probablemente
una corteza cerebral de una viejita que ya no se comunica con nadie. Entonces, la prolongación occipital tiene el calcaravis y el bulbo occipital. En la prolongación occipital, trígono carriforme, prolongación esfenoidal, cisura coroidea, donde entran los plejos coroideos formados por las arteritas coroideas aquí, para formar los plejos coroideos y producir el líquido. Visto desde arriba, foramen interventricular, prolongación esfenoidal, prolongación occipital. Prolongación occipital un poquito más bajita, dorso de tálamo, cuerpo del ventrículo lateral, prolongación frontal. Entonces aquí ya no hay cabeza del caudado en estos viejitos. Mucho gusto, muchas gracias por su atención, que aprendan mucho de estas cavidades y de la luz del tubo neural.